Entonces comenzamos. Entonces hoy vamos a ver lo que es el análisis físico-químico de una reacción de combustión. En este caso el problema me dice, la combustión de cierta mezcla de hidrocarburos, llamado gas natural, que se puede simplificar como GN, tiene una composición 80% molar de metano y 20% molar de etano. Y al combustionar, las reacciones se la definen de la siguiente manera. Cuando reacciona el metano con el oxígeno, se forma dióxido de carbono y agua. Y cuando reacciona el etano más el oxígeno, también se forma dióxido de carbono y agua. Estas son las reacciones que ocurren al quemar gas natural. Entonces ustedes ya saben, vamos a separar el problema en dos partes. Por una parte van a ir los datos y por el otro lado van a ir los datos en la reacción o las reacciones en el proceso. Entonces, ¿qué nos dice? Nosotros poseemos una mezcla de ciertos hidrocarburos que se llama gas natural. Entonces yo voy a colocar datos del GN, es decir, datos del gas natural. ¿Qué me dice? El gas natural tiene una composición de 80% molar de metano y 20% molar de etano. Entonces ese es un dato. Nosotros sabemos que la composición del gas natural en metano es del 80%, es decir, 0,8, ¿no ves? Y la composición de etano es del 20%. Quiere decir que la composición del etano es de 0,2. ¿Estamos? Sí. Ya. ¿Qué me dice? Cuando nosotros hacemos que esta reacción, que este gas natural combustione, da origen a estas dos reacciones. Las reacciones que se producen son estas. Son estas. Ahora, a mí me está diciendo además, esta mezcla de hidrocarburos se quema con el oxígeno disponible que proviene del aire. Es decir, me están dando datos del aire. Por un lado tengo los datos del gas natural y por otro lado tengo los datos del aire. ¿Qué me dice el aire? El aire tiene una composición de 21% en oxígeno. Quiere decir que la composición del aire en oxígeno, es decir, voy a señalar de esta forma, la composición molar de oxígeno en el aire es el 0,21. Estoy transformando de composición porcentual a composición molar. ¿Cómo se lo transforma de uno a otro? El porcentaje lo divido entre 100. Si hace referencia al 80%, cuando yo hablo de fracción molar, hace referencia al 0,8. De la misma manera para el aire, va a ser 0,1 porcentaje molar del oxígeno. De nitrógeno tiene 0,78. Entonces eso voy anotando. La fracción molar del nitrógeno es del 0,7. Y por último me dice que también lo compone argón. ¿Qué composición tiene el argón? 1%. ¿Cuánto es 1% en fracción molar? 0,01. Es 0,01. Y listo. ¿Qué me dice? Se disponen 10 metros cúbicos de gas natural. ¿Qué es 10 metros cúbicos? Vendría a ser volumen. Eso. Entonces vamos a colocar, disponemos, ¿cuánto de gas natural? Disponemos un volumen de 10 metros cúbicos. Entonces eso notamos, volumen del gas natural
igual a 10 metros cúbicos. ¿Qué más me dice? Esos 10 metros cúbicos están medidos a 2 atmósferas de presión y 10 grados centígrados. ¿Qué datos son esos? 2 El- atmósferas de presión quiere decir la presión es la presión en la cual se encuentra medido este gas es grados centígrados. ¿Será que la temperatura tiene que estar en grados centígrados o en qué tiene que estar? en Kelvin, Eso, en Kelvin. Entonces, ¿cuánto sería en grados Kelvin? 283. Eso, 283 grados Kelvin. Listo. ¿Qué más me dice el problema? Ah, me dice calcular la ecuación global balanceada de la reacción química del sistema, considerando la presencia del nitrógeno y del argón. Entonces yo tengo aquí tengo las reacciones que se producen dentro de mi reactor, en el cual del gas natural proviene el metano, ¿no ves? Sí, Que reacciona con el oxígeno del aire. Y también la otra reacción se da porque el gas natural tiene también una parte de etano, y esa cantidad de etano también reacciona con el oxígeno del aire. Nos olvidemos de anotar un dato muy importante. A mí me dice, el aire ingresa a la combustión con un 10% de exceso. Quiere decir que yo tengo un exceso de aire del 10%. ¿Estamos? sí, ¿Hasta este punto se deja entender? sí, se entiende, se entiende. Ya, entonces lo único que me dice el inciso A es la ecuación global balanceada. ¿Qué quiere decir? Que yo las reacciones que tengo acá las tengo que igualar. Primero tenemos que igualar la primera reacción química. Empiezo con los no metales, con el carbono. ¿Cuántos carbonos hay a la izquierda? 1, Y a la derecha 1, estamos igualados. Hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay a la izquierda? 4, Y a la derecha, 2, ¿por cuánto? por 2, Por 2. Ahora, ¿qué me falta igualar? 2 oxígenos, Los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay a la derecha? hay 4, Y en la izquierda, 2, ¿por cuánto? por 2, Por 2. Ya igualé la primera reacción química, ahora paso a la segunda. ¿Cuántos carbonos hay a la izquierda? 2, Y a la derecha hay 1, por 2, ¿no? Ahora hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay a la izquierda? hay 2. De nuevo, ¿cuántos hidrógenos hay a la izquierda? A la izquierda hay 6, Hay 6. ¿Y a la derecha? 2, Entonces, ¿por cuánto lo multiplico? por 3, Por 3. Y termino igualando los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay a la derecha? a la derecha hay 5. No, perdón, A ver, hay 7, hay 7. contemos. 2 por 2, 4, más 3 por 1 serían 7, ¿no? Sí. ¿Por cuánto debo multiplicar esto para que me salgan 7? Sería por 3,5. 3.5. Y listo. Ya están las ecuaciones balanceadas. Pero a mí no me está pidiendo las ecuaciones balanceadas de forma separada. Me dice la ecuación global balanceada. Pero acá me está diciendo algo más. Considerando la presencia del nitrógeno y del argón. Y yo les pregunto, ¿será que el nitrógeno y el argón participan en las reacciones o no? A ver. Yo creo que sí. Bueno, Para bueno, que tengan una información, el nitrógeno y el argón no participan en la reacción de combustión. ¿Por qué? Porque se consideran inertes. ¿Estamos? Entonces, los únicos que reaccionan acá en las reacciones de combustión son las sustancias orgánicas, es decir, en este caso, los combustibles.
que son el metano y el etano. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo saco mi reacción global? La reacción global consiste en que ustedes dos sumen estas reacciones. ¿Cómo? Todos los términos de la izquierda los sumo. Miren cómo hacemos. Primero voy copiando uno a uno, con su coeficiente. Más el otro. Ahora, ¿cuántos moles de oxígeno le pongo? 2 más 3.5. 5.5. 5.5. Y esto me produce, y voy sumando lo semejante. Un dióxido de carbono más 2 dióxidos de carbono. 3. 3 dióxidos de carbono. Y sumo lo del agua. 2 moléculas de agua más 3 moléculas. 2 moles de agua más 3 moles de agua. 5 moles. 5 moles de agua. Entonces aquí tengo el inciso A, mi reacción global. Inciso A, la reacción global en el proceso. Y además deberíamos escribir, no consideramos al nitrógeno y al argón porque no reaccionan. Y listo. ¿Estamos bien con la primera reacción? Solamente es igualar y luego sumar, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Ya hicimos el inciso A. El inciso B me dice la masa molar del gas natural. La masa molar del gas natural. Ahora, ustedes me saben sacar pesos moleculares, ¿no? ¿Sí? Me saben sacar pesos moleculares de sustancias puras, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En este caso, el gas natural no está formado por solamente una sustancia, sino que lo forman dos gases, el metano y el etano. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos acá, ¿cómo calcular la masa molar o el peso molecular, el peso molar de una mezcla de gases? ¿Por qué le pongo eso? Porque el gas natural en este caso es una mezcla de dos gases, de metano y de etano. Entonces tengo que, para calcular el peso molar, en este caso me dice la masa molar que es lo mismo, tengo que recordar cómo calculo el peso molar de una mezcla de gases. Entonces es una fórmula. El peso molar de una mezcla, en este caso mi mezcla se llama GN, ¿no? Va a ser igual, escuchen, a la fracción molar de sus componentes por el peso molar de ese componente. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes componen el gas natural? El etano y El etano y el metano. eso. Entonces el peso molar del gas natural va a ser igual a la fracción molar del etano por el peso molar del etano, del metano, más la fracción molar del otro componente por el peso molar de ese componente. ¿Estamos? ¿Qué hubiese pasado si aquí lo compone otra sustancia más? Entonces le sumo el producto de la fracción molar de ese componente por el peso molecular de ese componente. Y así, sean la cantidad de componentes que sean. Bueno, pero en este caso solamente lo componen dos cosas, el metano y el etano. Entonces me pregunto, ¿yo sé cuánto vale la fracción molar del metano en el gas natural? Sí, 0.8. ¿Cuánto vale el peso molecular del metano? 16. 16. ¿Cuánto vale la fracción molar del etano? 0.2. 0.2. ¿Y el peso molar del etano? 30. Entonces, reemplazando eso, nosotros podemos tener la masa molar, o también llamado peso molar, del gas natural. 18,8 gramos sobre mol. Y listo, ya está el inciso B.